Muy bien, vamos a resolver un par de problemas que nos habían quedado de ejercicios, de problemas de qué? De procesos politrópicos, ¿verdad? Dice así, problema 4. Un sistema que consiste en 5 kilogramos de aire con R' igual 0.287 kilojoules por kilogramo por Kelvin experimenta los cambios politrópicos mostrados en el diagrama, ¿no? Parte del estado 1 viaja al estado 2 mediante este proceso, luego del 2 al 3 mediante este otro, ¿no? Del 1 dijimos al 2 por aquí, del 2 viaja al 3 y del 3 al 4. Bueno. Llenar los espacios vacíos de la tabla, es decir, poner aquí los numeritos que hacen falta, ¿no? Muy bien, esta R, ¿sí? R' del aire, ¿sí? Estamos hablando de una mezcla, ¿no? El aire es una mezcla básicamente de nitrógeno y oxígeno, y entonces esta R, pues, esa R', que R' recordemos que era igual a la constante universal del gas ideal dividido m, la masa molecular, pues aquí no es la masa molecular ni del oxígeno ni del nitrógeno, es una cosa entre medio, ¿no? Hay más nitrógeno que oxígeno en el aire y entonces esta m de aquí se parece más al nitrógeno que al oxígeno. Creo que la R' del nitrógeno es 0.3 y esta está cercana a 0.3, es 0.287, dado que hay bastante más nitrógeno que oxígeno en la atmósfera. Bueno, muy bien. Entonces tenemos estos datos. Con estos datos ya, la presión en kilopascal y la temperatura en Kelvin, pues ya podemos sacar el valor del volumen del estado 1, ¿no? En el estado 1 ya tenemos la presión y la temperatura y entonces podemos con eso determinar el volumen que le corresponde a ese punto. Dado que conocemos la ecuación de estado, que es la ecuación de estado del gas ideal. Estamos tratando el aire como un gas ideal, y por eso no importa que sea una mezcla de cosas, ¿sí? Dado que el nitrógeno que existe en el aire no interacciona entre sí ni con el oxígeno, dado que el gas ideal es un modelo en donde las partículas no interaccionan entre sí, dado que están muy separadas, y la energía cinética es muy superior, ¿sí?, a la energía potencial. Bueno, muy bien. Entonces vamos a sacar este volumen. Este volumen sale simplemente de la ecuación de estado del gas ideal, que dice que PV es igual a MRT. De ahí despejamos el volumen y luego pues ponemos los 5 kilogramos de aire, 0.287 kilojoules kilogramo Kelvin, 400 Kelvin, y hacemos la cuenta, ¿no? Y eso da 10.76 metros cúbicos. Sí, aquí pues los Kelvin a la menos 1 con los Kelvin se van, los kilogramos con los kilogramos a la menos 1 se van, nos quedan kilojoules sobre kilopascales. Kilojoules son joules es unidad de energía, son newton metro, el trabajo se mide en newton metro, la energía se mide en newton metro, dividido kilopascales que son newton por metro cuadrado, por lo que kilos con kilos se van, newton con newton se van, y nos quedan metros dividido 1 sobre metro cuadrado. Esto es lo mismo que metros cúbicos. Bien, entonces esto está bien. Y luego que tenemos este número de por aquí, podemos conseguir este otro de por acá sabiendo que, bueno, tenemos estos tres datos, ¿no? Estos tres datos, y además sabemos que del proceso 1 al proceso 2 se sigue es un proceso politrópico con capa 1.4. Entonces de ahí, pues utilizando esto, P1V1 a la 1.4 igual a P2V2 a la 1.4, podemos despejar el valor de la presión 2, que nos queda P1 por V1 sobre V2 elevado a la 1.4, que es esto que tenemos acá. Cuando hacemos las cuentas, ponemos ahí las unidades, los metros cúbicos se van, nos queda una adimensional elevado a la 1.4 que multiplicado por los 60 kilopascales nos dan 175.5 kilopascales. Bien, perfecto. ¿Qué más? Entonces ya utilizamos la información del proceso 1-2, de 1 a 2. Esto ya está utilizado.
para pues agregar datos aquí, ¿no? Ahora podemos ir desde aquí para aquí, dado que conocemos otra vez el vínculo entre estas variables de estado, que es la ecuación de estado del gas ideal. Hacemos eso, vamos para otro lado, cambiamos de página. La temperatura de este punto sale a partir de nuestro conocimiento de la presión y el volumen del estado 2. Hacemos la cuenta, ponemos allí la presión y el volumen, ponemos la masa de siempre, 5 kilogramos, y la R del aire, y entonces sacamos que son 611.5 Kelvin, corresponde a la temperatura del punto 2, ¿sí? Que es el punto que tiene máxima temperatura, ¿no? Luego de 2 a 3 vamos por un proceso a temperatura constante, ¿sí? O sea que aquí esta temperatura también va a ser 611.5, y además sabemos que la presión del punto 1 y la presión del punto 4 son la misma, ¿no? Presión del punto 1 igual a la presión del punto 4, que es lo que nos quieren indicar con esta punteadita que pasa por 4 y 1, ¿no? Bien, entonces este número lo copiamos, lo pegamos aquí. Este número lo teníamos desde un principio, aquí estaba, ¿no? Este número lo teníamos desde un principio, entonces con este número y este número podemos sacar el volumen, ¿no? Hacemos la cuenta para el volumen y obtenemos 8.68 metros cúbicos. Bien, decimos que luego podemos seguir con copiar este y pegarlo aquí, eso está bien, y necesitamos algo más, porque con un solo dato no podemos utilizar la ecuación del gas ideal para sacar los otros dos, necesitamos más información. Y eso pues aquí no nos falta decir que el volumen de 3 y el volumen de 4 son iguales. Volumen de 3 debe ser el volumen de 4, ¿no? Esto lo vamos a copiar acá. Entonces esto lo copiamos para aquí, este lo copiamos para aquí, y ya con esto podremos resolver este número, ¿no? Esto es copia de esto es copia de y entonces podemos resolver la presión, otra vez haciendo uso del gas ideal. Nos da 101.1 kilopascal. Perfecto. Ahora checamos de que todo tenga sentido. Esto es que el volumen de 1 sea más grande que el volumen de 4 y 3. Volumen de 1 más grande que el volumen de 4 y 3, que a su vez son más grandes que el volumen de 2, que es el más pequeño de todos. Bien, esto cumple. Luego, checamos que la presión de 1 y la presión de 4 sean la mínima, la presión de 1 y de 4 sean la mínima, que luego aparezca la presión de 3 y por último la presión de 2. Luego la presión de 3, 101, y en la más grande la presión de 2. Perfecto, también cumple. Luego tenemos que verificar las temperaturas. La temperatura de 2 y de 3 es la máxima. La temperatura de 2 y 3 es la máxima. Bien. La temperatura del punto 1 es la que sigue. Y por último la temperatura del punto 4. Y por último la temperatura del punto 4. ¿Sale? Las isotermas crecen en esta dirección. Entonces esta es la temperatura más grande, 2, 3. Luego le sigue la 1 y luego le sigue la 4. Bien, entonces la temperatura... ¿Qué dije? Temperatura de 2,3 es la máxima, le sigue la temperatura de... ya no veo ahí, ¿qué dice? 2,3, le sigue la de 1, le sigue la de 1, está bien, y por último la de 4, está bien, bien, ok, entonces todo esto tiene sentido. El proceso, bueno, este 0 aparecía porque, para indicarnos de que, aquí entre 2 y 3 la temperatura es constante, ¿no? Entonces de ahí, a partir de ahí nosotros pusimos este 1 aquí, ¿no? Este 1 no venía en la tabla, no venía en la tabla. De 2, 3 es constante la temperatura y por eso aquí pusimos un 1, dado que P por V a la 1 es una constante y eso implica que, dado que es un sistema cerrado y M es constante, R es la constante del gas particular, prima, y entonces eso necesariamente se logra solo si T es constante, ¿no? Bien, entonces de 2 a 3 capa 1 y ¿qué más? De 3 a 4 capa infinito, ¿no? 3 a 4 capa infinito. Hay que poner el infinito por ahí, que es lo que dice acá, ¿no? Esto lo llenamos aquí y se me había olvidado comentar. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, ya verificamos que todos los numeritos estén bien, que lo están, bueno, por lo menos que tengan sentido, ¿no? Que checamos que
el orden, ¿no? Para que ver si checa con todo esto. Parece que sí. Y luego, por último, llenamos esta tabla, ¿no? Esta tabla es los delta, los cambios, en este caso entre el punto final sería el 2 y el estado inicial el 1 para este renglón, para la presión, ¿no? Entonces sería 175.5 menos 60, 101.1 menos 175.5 para este punto, para este proceso, y luego de aquí para aquí 60 menos 101.1 para este renglón, ¿no? Esos son los numeritos que aparecen, ¿no? 175.5 menos 60 es este número, 101 menos 175 es este número, y luego 60 menos 101.1 es este número. Bien. ¿Qué más? Lo mismo para esta columna que aparece aquí, los cambios, ¿no? Esto sería 5 menos 10.76, esto sería 8.68 menos 5, y esto sería la diferencia entre 8.68 y 8.68, que es nada. Por último, esta que corresponde a esta columna, esta 611.5 menos 450 son 161.5, luego esta diferencia es 0, y por último 363 menos 611.5 es menos 284.5. Sumamos todo esto, nos da 0. Sumamos todo esto, nos da menos 2.08. Sumamos todo esto y nos da menos 87. Indicando que ¿qué? Que no hay un cambio de presión entre cuando se va del punto 1 al punto 4. No hay un cambio de presión cuando vamos de 1 a 4. No importa por qué camino vayamos. Podemos ir directo o podemos hacer así para llegar a 4. Da igual. Pero el cambio, ¿no?, de presión entre 1 y 4 depende únicamente de los estados inicial y final. Ese cambio, el delta P, entre 1 y 4 da 0. Que es lo que tenemos aquí. De 1 a 4, el cambio de presión es 0. De 1 a 4, el cambio de volumen es menos 2.08, indicando que el volumen inicial es más grande que el volumen final. Y por eso el menos aquí. Y por último, las temperaturas. La temperatura del punto 1 era mayor que la temperatura del punto 4. Y entonces también tenemos un delta negativo. Perfecto. Bien. Vamos a hacer otro más y ahí lo dejamos. Este otro más no lo tengo en la presentación así bonita. Vamos a tener que hacerlo pues de otra forma, ¿no? Bueno, usando lápiz y papel. Vamos a intentar hacer esto. Bien, el problema dice lo siguiente. Dice, un sistema consta de 6 kilogramos de aire. Estoy leyendo esto, ¿no? R0287 kJ por kilogramo Kelvin. Inicialmente a 178.95 kilopascales y a 1039.2 Kelvin, y efectúa los procesos politrópicos que se muestran en la figura, y esta es la figura, ¿no? Va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Este es el diagrama PV, ¿no? No se ve porque está tapado ahí por mis hojas, pero ahí está. Entonces, bien, dice, sabiendo que, un poquito más para allá, ¿no? Sabiendo que V es igual a 5 metros cúbicos, que P3, la presión del punto 3 es 337.32 kilopascales y la temperatura del punto 4 es 685.65 Kelvin, determine la constante politrópica para cada uno de los procesos indicados, la presión, el volumen y la temperatura en cada uno de los estados indicados, el cambio total de presión, volumen y temperatura para este conjunto de procesos, y por último, indicar si se trata o no de un ciclo y justificar la respuesta. Bueno, muy bien, voy a copiar un poquito el diagrama. Lo voy a copiar aquí para que se vea un poquito más grande. P dice acá, V dice por acá. Entonces tenemos del punto 1 al punto 3 que viaja por una adiabática, es lo que dice aquí, ¿no? Adiabática. Entonces de 1 a 3, pues hacemos una especie de curva así. Y vamos de 1 entonces a 3. 1 por aquí. Perdón, de 1 a 2. De 1 a 3, no. De 1 a 2, ¿no? Entonces de 1 a 2 vamos por una diabática, volvemos de 2. Hacemos una expansión, pero ahora isotérmica, es lo que dice aquí, isotérmica. Llegamos al punto 3. Y del 3 pasamos al punto 4 por aquí. A través de una expansión. No, ¿a través de qué? No, nada de expansión. Esto es a volumen constante. Esto es a volumen constante y es una isócora, ¿no? Es un proceso isocórico. Y esta curva de aquí, que es una recta, es una isócora. Bueno, muy bien, entonces tenemos esto. Luego hacemos la tablita, ¿no? ¿Para qué? Para las constantes politrópicas. Sí, bueno, hacemos la tablita. Vamos a hacer la tablita.
la tablita podemos poner la constante politrópica, podemos poner el estado, que son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Luego la presión en kilopascales, luego pues la temperatura en Kelvin y luego el volumen en metros cúbicos, ¿sí? Perfecto. Una vez que tenemos anotado esto, pues hacemos unas rayitas por ahí. Unas rayitas. Va. Perfecto. Así, ¿no? ¿Y qué más? Capa. Constante politrópica, ¿no? Que es lo primero que nos pide. Pues la primera ya nos la da. De 1 a 2. Vamos con una capa de 1.4. Lo copiamos y lo pegamos aquí. 1.4 para el proceso 1 a 2. Luego, de 2 a 3. Eso es un proceso isotérmico. El proceso isotérmico tiene una capa de 1, ya lo hemos dicho. Y de 3 a 4 es a volumen constante y eso corresponde a una capa infinita, un número muy grande. Muy bien. Listo, esa es la parte A. Inciso A, ya está. Luego, inciso B, la presión, el volumen y la temperatura en cada uno de los estados indicados, es decir, llenar la tabla. Pero para llenar la tabla tenemos que primero poner los datos que ahí aparecen, ¿no? Volumen 2, 5. Volumen 2, 5. Luego, ¿qué más? Presión 3, 337, ¿no? 337.32. Luego tenemos acá temperatura 4, 685.62, ¿no? Sí, 62 Kelvin. Bien, eso está bien, pero también dice acá más cosas, ¿no? Inicialmente a 178.95 kilopascales. 178.95 kilopascales. Y a 1039.20 Kelvin. 1039.20 Kelvin. Va, listo. Ahora sí, creo que ya anotamos todo lo que tenemos que anotar. Con esto podemos sacar, por ejemplo, el volumen del punto 1, ¿no? El estado 1 tiene cierto volumen, tenemos la presión del estado 1, temperatura del estado 1, podemos entonces calcular el volumen del estado 1. Para eso utilizaremos la ecuación de estado, el gas ideal, que dice lo siguiente, dice ¿qué dice? ¿Qué es el volumen, no? Volumen igual a masa R temperatura sobre presión. Esto es una forma de escribir la ecuación del gas ideal. Va. ¿Qué más? Sabíamos que eran no sé cuántos kilogramos, 6 kilogramos de aire. Otra vez aire, 0,287. Bueno, entonces la masa M en todo momento es 6 kilogramos y R del aire es en todo momento 0.287 kilojoules por Kelvin, por kilogramo y por Kelvin. Las dos cosas. Bueno, ahí están anotados los numeritos. Luego, entonces, para el primer volumen será igual a la masa, 6 kilogramos, multiplicado por la constante de los gases particular, en este caso para el aire, 87 kilojoules por kilogramo Kelvin. Luego, la temperatura en Kelvin son 1039.20 Kelvin. Y todo eso lo dividimos entre P, y esa P es 178.95 kilopascales. Y todo eso para dar. Hacemos la cuenta. Traemos ahí la calculadora. Hacemos la cuenta que dice 6 por 0.287 por 1039.2 por y luego 178.95 dividido, y eso da 10. Eso da 10, que es el volumen, 10 metros cúbicos, que es el volumen del punto 1, 10. Bien, metros cúbicos, ¿por qué? Porque los Kelvin se van con los Kelvin, los kilogramos se van con los kilogramos, nos queda kilojoules por kilopascal, los kilos con los kilos también se van, los joules son newton metro, los pascales son newton por metro cuadrado, y eso hace que los newtons se vayan y nos quede metro arriba dividido 1 sobre metro cuadrado, y eso es metro al cubo. Ok, 10 metros cúbicos. ¿Qué más? Del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2 vamos por un proceso que tiene una capa de 1.4, y entonces podemos hacer uso de esa información para, con estos tres puntos, ¿sí? Volumen del punto 1, volumen del punto 2, temperatura del punto 1, sacar la temperatura del punto 2. Vamos a hacerlo.
El proceso politrópico viene dado de la siguiente manera, ¿no? Dice P1, V1 a la 1.4 será igual a P2, V2 a la 1.4. El tema es que aquí no tenemos los datos de P1 o de P1 para poder, oye, perdón, ¿qué estoy diciendo? Pues sí los tenemos, ¿no? Podríamos sacarlo así directamente, ¿no? Podríamos sacar haciendo uso de este y esto, o haciendo uso de este y esto, ¿no? Pues cualquiera de los dos, ¿no? Aquí ya tenemos la presión, podríamos sacarlo despejando de aquí la presión entonces 2. Entonces la presión 2 es igual a la presión 1 multiplicado por el cociente entre V1 y V2 a la 1.4. ¿Sí? Y esto sería la forma más fácil. Vamos a hacerlo, ¿no? Esto da, pues tenemos que la presión, presión 1 son 178.95. Ahí está, 178.95, esa es la presión 1, que le voy a multiplicar por el cociente de los volúmenes. Esto es V1, que es 10, dividido 5, eso es 2. Y 2 lo elevamos a la 1.4, elevado a la 1.4. Y esto es esto de ahí, ¿va? ¿Y qué más? Y lo multiplicamos. Y entonces da 472.25 kilopascales, ¿no? Kilopascales, ¿sí? Noten que volumen sobre volumen, otra vez, metro cúbico sobre metro cúbico, se van. Esto da una dimensional elevado a cualquier número, sigue siendo dimensional, que multiplicado por una presión da en presión. Entonces esto es 472.25. Bueno, muy bien, de aquí podríamos sacar, vamos a hacerlo, sacamos de aquí la temperatura, ¿no? Que corresponde a este estado. La temperatura entonces del punto 2 será igual a PV del punto 2 sobre la masa sobre R sobre la 0 sobre más nada. Y eso es igual P2 y V2, P2, ¿dónde está? P2, 472.25, que multiplicado por el volumen 2, que son 5, que dividido por la masa, que son, ¿qué dijimos? 6 kilos, no 5, 6 kilos, dividido la masa y dividido .287, eso nos da 1371. 1371.3 Kelvin. Y eso sería una forma de llegar a estos numeritos, ¿no? 1371.3 Kelvin. Bien. Otra forma, vamos a hacerlo de otra forma. Esto no estaba, podríamos usar estos datos, como dijimos, para sacar ¿no? Que fue mi primera intención. Pero luego me di cuenta que era más fácil que eso. Entonces, para hacer eso, si digamos que no teníamos este dato, yo que sé, queríamos sacarlo así, entonces también se puede, ¿no? Podríamos partir de esta expresión y a partir de esta expresión podemos relacionar la presión 1 con presión 1, lo podríamos escribir así, MRT1 sobre V1. La presión 2 podríamos escribirla así, MRT2 sobre V2. A partir de estas dos y esta de aquí, podemos escribir que P1 es MRT1 sobre V1. Luego por V1 a la 1/4, a 1.4, igual a P2 MRT, MRT2 sobre V2 elevado, por V2 a la 1.4. Bien, y entonces aquí M y R se van, de los dos lados tenemos lo mismo, nos queda T1 por V1 a la 1.4 menos 1 a la 0.4 es igual a T2 por V2 a la 0.4, y de aquí despejar el valor de T2. Entonces T2 es igual a T1 por V1 sobre V2 elevado a la 0.4.
¿sí? 0.4 es gamma menos 1, es 1.4, que es el valor de gamma, menos 1, ¿no? Bien, entonces esto de aquí lo podemos usar. T1 sería, la temperatura 1 era 1039.2, vamos a mirarlos aquí. Temperatura de 1 es 1039.2, que vamos a multiplicar por el cociente otra vez entre V1 y V2. V1 y V2, V1 10, V2 5, 2, ¿no? V1, no, perdón, sí. V1 sobre V2, sí, 2. 2, y eso lo vamos a elevar a la punto 4, lo elevamos a la punto 4, 2 a la punto 4 es 1.31 no sé qué, y eso lo multiplicamos por la temperatura y nos da 1371.3, que es este número, ¿sí? 1371.3. Bueno, muy bien, entonces es lo mismo, porque ahora cuando pasemos de aquí para aquí, pues obviamente vamos a obtener de nuevo 472.25 y ya está, ¿no? Entonces es lo mismo venir por ese camino que por el otro. ¿Qué más? Bueno, de aquí nos faltan datos, ¿no? Porque aquí no podemos, haciendo uso del gas ideal, no sale. Y aquí haciendo uso del gas ideal tampoco. Entonces tendremos que mirar el diagrama y sacar algún vínculo entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Los procesos 2-3 y el proceso 3-4. El proceso 1-2 ya lo usamos, ¿no? Ya sacamos de ahí un vínculo entre las variables termodinámicas de 1 y las variables termodinámicas de 2. Ahora entre 2-3... otra vez vamos a usar este proceso politrópico, que es a temperatura constante, y entonces la temperatura de 2 y la de 3 tienen que ser iguales, ¿no? Esta de aquí de 2 y de 3 tienen que ser iguales. Aquí falta el dato, pues entonces copiamos y pegamos, ¿no? 1371.3, 1371.3. Luego también el proceso 3-4, ya lo podríamos poner aquí. 3-4 mantiene constante el volumen. El volumen, bueno, todavía no. Primero vamos a tener que calcular aquí este volumen para luego copiarlo y pegarlo acá. Bueno, entonces calculamos este volumen. Ese volumen será, vamos a usar exactamente esto, ¿no? La masa otra vez del sistema, que siguen siendo 6 kilos. La constante R, .287. Por la temperatura del punto 3, 1371.3, ¿qué más? Y eso lo dividimos por la presión, 337.32, y eso da 7. Entonces este volumen de aquí es 7. Perfecto. Por último, copiamos y pasamos para aquí, casi por último, ¿no? Sí, porque el volumen de 3 y 4 es el mismo. Se trata de un proceso isocórico. Y ahora calculamos entonces el valor de la presión que corresponde a estos valores de temperatura y volumen. Vamos a usar una relación como esta, que tengo más acá abajo, ¿no? P mRT sobre B, mRT sobre B. Bien, entonces vamos a sustituir por estos valores. Y eso es M, otra vez 6 por .287. 6 por MR, T son 685. Hoy puse mal. 685.62. Y lo dividimos entre V, el volumen. Y el volumen es 7. 168.66. 168.66. Perfecto. Y ahí tenemos llena nuestra tabla, con lo cual respondemos al inciso. ¿Inciso cuál? 2. Sí, al 2. A este de aquí. La presión, volumen y la temperatura en cada uno de los estados indicados. Y por último, no. C, parte C, el cambio total de presión, volumen y temperatura para este conjunto de procesos. Bueno, el cambio total, ¿no? El cambio total es delta entre el punto inicial y final, ¿no? Es decir, tengo que calcular delta P del proceso 1-4, de 1 a 4, ¿sí? Que el proceso de 1 a 4, bueno, puede ser pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Vamos de 1 a 4, no importa cuál sea la trayectoria, solo los delta dependen únicamente
de los puntos inicial y final. Entonces, si tenemos definidos los puntos inicial y final, da igual la trayectoria, siempre el delta 1, 4 nos va a dar igual. Entonces podemos hacerlo directamente, ¿sí? Entonces así, delta P 1, 4, pues se ve, ¿no? Esto es P4 menos P1, y esto es igual a la presión que tengo en el punto 4, y esto es 168.66 menos 178.95. Luego hacemos 168.66 menos 178.95 menos 10.29 menos 10.29 kilopascales. Luego el delta V y el delta T, ¿no? El delta T 1, 4 es igual a temperatura 4 menos temperatura 1, y eso es, quería mostrar aquí lo que estaba escribiendo, temperatura 4 menos temperatura 1, venimos aquí, temperatura 4, esta, temperatura 1, esta, también es negativo, 685.62 menos 1039.2, ¿no? Y eso da menos 353, menos 353.58. ¿Qué cosa? Kelvin. Va. Es esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos el delta P, el delta T, y ahora nos falta completar con el delta V de pasar del estado 1 al 4, no importa por dónde, siempre va a ser el volumen del estado final, 4, menos el volumen del estado inicial, 1. Y eso es 7 menos 10. 7 menos 10 menos 3, ¿no? 7 menos 10 menos 3 metros cúbicos. Perfecto. Entonces, esto y esto completa el inciso C. El inciso C. Y por último dice D, justificar si es un ciclo o no, justifique su respuesta. Y aquí lo que se pretende, más allá de ver que no es un ciclo aquí porque parte y llega a un punto que es diferente, pues hay que decir que las variables termodinámicas que aparecen aquí en 1 son diferentes de las que aparecen aquí en 4. Y entonces existen deltas, delta P 1,4, delta P 1, delta T 1,4 y delta V 1,4 que no son 0, ¿sí? Estas cantidades de aquí, ninguna de estas es 0. Y entonces eso implica que el punto 1 y el punto 4 son estados diferentes. Entonces, estado 1, 1, diferente, estado 4, que es el estado final. Entonces, no es un ciclo. No lo es, no es un ciclo. Va. Ya sabíamos que no era un ciclo, pero que había que justificar, y una forma de justificarlo es diciendo que las variables termodinámicas no valen lo mismo, y por tanto la resta de ellas pues no da 0. Perfecto, con esto terminamos por hoy y ya está. Chao, chao.